Muy buenos días a todos. Pues bienvenidos a esta conferencia. Ahora vamos a tener el gusto de escuchar la conferencia a cargo del doctor Roberto Casales. Estamos cambiando efectivamente el horario del evento. La conferencia que sería el día de mañana va a ser ahora intitulada El Gran Inquisidor de Dostoyevsky, una aproximación filosófico-literaria al problema del mal. Bueno, sin duda, nuestro querido profesor Casales carece de mayores presentaciones, pero igual, pues creo que es importante recordar algunos elementos de su carrera, ¿no? Doctor Roberto Casales es doctor en filosofía por la UNAM, recibió en el año 2018 la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario. Actualmente es profesor investigador y director académico de la Facultad de Filosofía de la UPAEP, donde trabaja desde 2013, está por completar una década de trabajo en la UPAEP. Ha impartido una amplia diversidad de asignaturas como ética, antropología filosófica, historia de la cultura, lógica jurídica, historia de la filosofía moderna, textos filosóficos clásicos, fundamentos de la educación, entre otros. Es miembro de la red Iberoamericana Leibniz, de la North American Kant Society, es miembro del SNI y ha publicado diversos libros, diversos artículos, es muy activo académicamente. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido, profesor Roberto Casales, ahora en la modalidad de ponente. Tenemos el gusto de escucharlo. Muchísimas gracias, Livia. Bueno, yo les voy a presentar el texto que tengo preparado para esta ocasión y que justo pretende hacer una aproximación filosófica literaria a uno de los problemas quizás más acuciantes de la filosofía, es el problema del mal, desde la perspectiva de un gran literato que es Dostoyevsky. Entonces, concretamente en un pasaje muy concreto de los hermanos Karamazov que se llama El Gran Inquisidor. Leo el texto, empiezo con esta cita de Agustín Echavarría. El problema del mal se encuentra entre aquellas cuestiones fundamentales a las que tienen filosofía, a las que la filosofía puede escapar a costa de renunciar a ser auténticamente filosofía. O sea, perdón, la cita creo que está mal redactada. En efecto, si la tarea de la filosofía sigue siendo hoy, como siempre, la de dar respuesta a las grandes interrogantes de la existencia, buscando su último porqué, ninguna cuestión interpela la razón con mayor apremio ni reviste mayor relevancia que la de buscar una respuesta de este tipo frente a aquello que se presenta a simple vista como absolutamente carente de sentido y finalidad, entre otros términos, como algo en sí mismo absurdo, injustificado e injustificable. Tal es la condición de aquellos sucesos y experiencias y acciones que normalmente calificamos como malos. Más allá de qué sea el mal y de qué podemos hablar de diversos tipos de males, como ocurre cuando se distingue el mal moral del físico, e incluso encontramos autores como Leibniz que nos hablan de un cierto mal metafísico, nos percatamos de que constantemente nos vemos enfrentados a la experiencia del mal, sea porque un pariente o uno mismo padece alguna enfermedad, sea porque nos percatamos de diversas situaciones de injusticia social, porque se padece de los efectos de un sismo, etc. Se trata en efecto de algo que experimentamos de manera recurrente, algo que nos confronta de vez en cuando y nos obliga a salir de nuestras zonas de confort, sin que su vivencia implique necesariamente caer en una actitud profundamente pesimista. La experiencia del mal nos interpela y nos obliga a cuestionarnos por su naturaleza y su razón de ser, su sentido último, no solo porque, como decía Terencio, nada humano me es ajeno, sino también porque en el así llamado problema del mal convergen dos temas fundamentales para la filosofía. Por un lado, la cuestión relativa a la existencia de Dios, en cuanto que para algunos filósofos la existencia del mal se presenta como absolutamente incompatible con la existencia del bien absoluto, mientras que para otros, como el Akinate, la existencia del mal es una confirmación de su existencia,
pues no existiría el mal una vez quitado el orden del bien, del cual el mal es privación. Por otro lado, la cuestión de la libertad, no solo en lo que respecta a su posibilidad, sino también, como señala el santo Hipona en el capítulo 18 del segundo libro de su de Libero Arbitrio, en relación a así la voluntad libre del hombre desea ser contada como un bien. Los términos en los que usualmente se formula el problema del mal como un problema en el que convergen tanto la cuestión de Dios como el tema de la libertad, como el tema de la libertad, los encontramos en el famoso cuatrilema que Lactancio atribuye a Epicuro en su De Ira Dei, según el cual Dios o quiere suprimir los males y no puede, o puede y no quiere, o ni quiere ni puede, o quiere y puede. Si quiere y no puede es impotente, lo que no es propio de Dios. Si puede y no quiere es malvado, lo cual es también ajeno a Dios. Si ni quiere ni puede es malvado e impotente, por lo que no es Dios. Si quiere y puede, lo cual solo a Dios conviene. ¿De dónde provienen entonces los males? ¿O por qué no los suprime? Acorde con este razonamiento atribuido a Epicuro, pareciera que al cuestionarnos por la existencia del mal nos encontramos con un problema de fondo, a saber, ¿cómo conciliamos la existencia del mal con la existencia de un Dios al que se le concibe como infinitamente bondadoso, sabio y omnipotente, del cual por lo mismo podemos presumir que quiere y puede evitar el mal? Una formulación semejante a esta se encuentra en la Consolación de la Filosofía de Boecio, concretamente cuando señala que, si verdaderamente Dios existe, ¿de dónde procede el mal? ¿Y de dónde procede el bien si no existe? En relación a esta formulación boeciana, según Rogelio Rovira, es posible dar tres respuestas. En primer lugar, negando el antecedente, esto es, aseverando que es imposible e improbable que un ser omnipotente e infinitamente bueno no elimine el mal por completo, de lo cual se seguiría que si verdaderamente hay males, Dios no existe, o respectivamente no es probable que Dios exista. En segundo lugar, afirmando el antecedente, pero declara irresoluble la cuestión, lo cual reviste entonces la forma de una reductio in enigma, en cuanto que implica sostener que es una cuestión por completo incognoscible, y finalmente, en tercer lugar, afirmando el antecedente y declarando que cabe encontrar una cierta respuesta a la cuestión que le sigue sobre el origen del mal. Mientras que el primer tipo de respuesta representa posturas como las que podemos encontrar en Mackie o incluso en algunos existencialistas franceses como Albert Camus, el segundo tipo de respuesta se encuentra debidamente representada en Kant, en concreto en su Sobre el fracaso de todo ensayo filosófico en la teodicidad, donde termina sosteniendo que toda teodicea previa no ha logrado lo que promete. Dostoyevsky, tal y como pretendo demostrar a lo largo de este trabajo de investigación, se inclina más por el tercer tipo de respuesta, algo que se puede ver con mayor claridad en el poema El Gran Inquisidor, donde Dostoyevsky arroja luz, como menciona Henry de Lubac, como para obligarnos a ver bajo apariencias excepcionales y anormales la ley demasiado real de nuestro propio corazón. Como un acérrimo crítico de la modernidad occidental, como una reflexión que surge al dar cuenta de la realidad que vive la inmensa mayoría del pueblo ruso, colmada de incertidumbre, injusticia e inseguridad, donde los pobres y miserables de Rusia no tienen garantizada ni la vida misma, descubrimos que el pensamiento de Dostoyevsky revela un interés metafísico que, tal y como sostiene Jorge Medina, consiste en la exaltación del espíritu, de la realidad infinita e inagotable que es la experiencia humana y la oposición frontal a un materialismo burdo, la reducción de la existencia a un orden objetivo y palpable. De ahí que en El Gran Inquisidor nos encontramos con un realismo idílico o idealista, el cual pretende abarcar la realidad más extrema, la del sufrimiento inconmensurable y la simetría entre una experiencia vital y otra que no admitan un retrato meramente objetivo ni un tratamiento puramente descriptivo. Esto se hace peculiarmente patente en la disputa entre Alyosha y Iván Karamazov en torno al problema del mal,
Disputa que explica por qué Iván, el hermano ateo, le narra a Alyosha, el hermano creyente, el poema del Gran Inquisidor. Vemos así, previo a la narración del poema, que Iván cuestiona a Alyosha. Vean este pasaje. Respóndeme sinceramente. Imagínate que el porvenir de la humanidad depende de tu voluntad, por dar la felicidad a los hombres, el pan y la tranquilidad. ¿Es necesario torturar a un solo ser? ¿Es preciso hacer sufrir a aquella niña que se golpeaba el pecho con sus manecitas mientras se moría de frío para sobre sus lágrimas, fundar la felicidad futura? Con tales condiciones, ¿consentirás en ser tú el arquitecto de esta felicidad venidera? A pesar de que Dostoyevsky, como afirma de Lubac, no ofrece en modo alguno un sistema, no aporta ninguna solución a los terribles problemas Did you say que these plantea. blue things can... Perdón, nos obliga a descubrir la profundidad espiritual no ofrece en modo alguno un sistema, no aporta ninguna solución a los terribles problemas que plantea nuestro siglo la organización de la vida social. Vemos que este tipo de cuestionamientos, según el mismo de Lubac, nos obligan a descubrir la profundidad espiritual del ser, terreno en el que el ateísmo en el que ateísmo y cristianismo, según Medina, se habrían de debatir en duelo. Lo que el cuestionamiento de Iván Karamazov saca a relucir en este sentido es que el problema del mal se vuelve más acuciante cuando el que lo padece no es otro que el inocente, donde el dolor no es la parte disonante de un todo armonioso. Este es el sufrimiento de los niños, ya que como le reclama Iván a su hermano, si todos deben sufrir para coadyuvar con sus sufrimientos a la armonía eterna, ¿qué razón hay para que sufran los niños? Puede ocurrir incluso que ese dolor se vuelva con el tiempo un mal de pena o culpa, como consecuencia del daño que uno infringe a otro. Pero antes del pecado, prosigue Iván Karamazov, ¿qué armonía es esa que tolera un infierno? De que el mal al que alude Dostoyevsky no sea un mal domesticado, un mal que apunta a un optimismo simplón, como el que erróneamente Voltaire le escribe a Leibniz en su Cándido, donde el mal siempre tiene una razón suficiente de ser y es justificado en razón de una armonía universal. A través de Iván Karamazov, en efecto, vemos que el problema del mal radica no tanto en la mancomunidad del pecado y el castigo, donde el castigo se entiende como un mal que permite restablecer una cierta armonía universal, la balanza de la justicia, sino más bien en el sufrimiento del que carece de culpa, ya que, como dice la armonía universal no vale una sola lágrima de un niño inocente. Al contextualizar el poema del Gran Inquisidor desde esta formulación del problema del mal, Dostoyevsky nos ofrece una imagen de Cristo que en principio es distinta a la imagen del Dios contestatario de Job, lo cual no quiere decir de ninguna forma que uno sea diametralmente opuesto al otro. Este último, en efecto, no guarda silencio entre los reclamos de Job, sino que lo increpa cuestionándolo. ¿Dónde estabas cuando yo cimentaba la tierra? Explícamelo, si tanto sabes. ¿Quién fijó sus dimensiones? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué se apoyan sus pilares? A pesar de su carácter contestatario, es posible decir que el Dios de Job se muestra en cierta medida cercano a la figura de Cristo que aparece en el Gran Inquisidor, ya que según Hans Urs von Balthasar, en Job, Dios está en la tempestad, pero no como el que aparece en la cólera, sino como un despojado totalmente del esplendor de su apariencia. Se trata de un Cabot desnudo que corresponde al despojo y a la desnudez de Job ante Dios. De manera semejante a la figura de Cristo que aparece en la narración de Iván Karamazov, es la figura de un Cristo despojado, de un Cristo que se compadece ante el sufrimiento del inocente, es la figura de Cristo que se hace presente en su silencio. Tanto ha suplicado y rogado a la humanidad durante siglos, pidiendo al Señor que se dignara aparecer, que éste en su infinita misericordia ha accedido a descender entre sus fieles. Ha querido mostrarse, siquiera por breves momentos, al pueblo, a la multitud desgraciada, sumida en el abismo del pecado, pero que lo ama con pueril amor.
Dostoyevsky nos retrata a Cristo como alguien que no habla ni se defiende, que nos muestra una compasión vital y no discursiva, es decir, inagotable, inefable, donde Cristo es la hipérbole viviente, según Medina, de una bondad y de una belleza tales que no son aprensibles. Se trata de una figura de Cristo que no trata de llamar la atención, que camina modestamente, que es silencioso y posee una sonrisa llena de compasiones, ya que el amor inunda su alma, de sus ojos emanan la luz, la ciencia y la fuerza, en ardientes rayos que despiertan el amor de los hombres. De esta manera, según Henri de Lubac, Dostoyevsky nos presenta una figura de Cristo que no ha venido a explicar el sufrimiento ni a resolver el problema del mal. Ha tomado el mal sobre sus hombros para librarnos de él. Caso contrario al del inquisidor, ya que este es un viejo de 90 años, alto, erguido, de una delgadez de asceta, cuyo rostro se oscurece y sus ojos despiden llamaradas siniestras. Es un personaje, pues, cuya figura genera un silencio de muerte. El inquisidor, en este sentido, se presenta como el defensor de la lógica y el saber del mundo. Es el arquetipo que representa el despotismo de un tipo de cristianismo que salió fatalmente con una identificación de la verdad con razonamientos correctos y esquemáticos y con conceptos abstractos, entre los cuales se gesta la disolución del cristianismo en la racionalidad mundana que es causa directa de la decadencia occidental. En este sentido, no es raro ver que mientras que la figura de Cristo nos remite a la de aquel que calla y escucha, veamos al inquisidor negarle todo posible derecho a réplica. Vean este pasaje, le dice el inquisidor: ¿eres tú? ¿Tú? Y sin esperar respuesta se apresura a proseguir. No hables, calla. ¿Qué podrías decirme? Sé bien todo lo que puedes decirme. Todo lo que decir pudieres, mas no tienes derecho alguno a añadir una sola palabra a lo que antes dijiste. ¿Por qué has venido a perturbarnos? Es evidente, y tú lo sabes bien, que has venido a sembrar la discordia entre nosotros. ¿Sabes lo que ocurrirá de hoy a mañana? Espera, ignoro quién pueda ser, es más, no quiero saber si eres él en realidad o en apariencia. Pero quien quiera que seas, mañana te condenaré y perecerás ante las llamas como el más culpable de los herejes, y verás cómo ese mismo pueblo que hace poco te besaba los pies y se apresuraba a una sola indicación mía, a amontonar la leña que ha de abrazarte. Pero incluso cuando Cristo calla, vemos que el bien y la compasión quedan debidamente representados en su silencio, ya que, como sostiene Patterson, su mejor defensa y su abierta proclamación residen en el silencio con el que Cristo escucha la acusación del gran inquisidor: el bien vence con el silencio. No es raro, en consecuencia, ver que mientras el inquisidor revela por primera vez todo lo que ha callado durante su vida, el prisionero permanece en silencio. No hace sino escuchar sabiamente. Se va acusado y quiere saber en qué se funda aquella acusación. Este silencio, por lo mismo, termina por extenderse más allá de las terribles acusaciones, al grado que le resulta penoso al inquisidor, quien quisiera oír del otro siquiera una sola palabra, aunque fuese la más amarga, la más terrible. Aunque el relato concluye con cuando el viejo inquisidor libera a Cristo, reparamos en que el diálogo entre Iván y Alyosha Karamazov llega a su culmen cuando este último, firme en sus creencias, sentencia que a un ateo todo le es permitido, e Iván palidece. Antes de que esto pase, sin embargo, nos encontramos con el tema central del poema y de las acusaciones que hace el viejo inquisidor, a través de las cuales Iván argumenta, según Antonio Malo, que Cristo está desprovisto de misericordia y compasión por los seres humanos, dado que no solo los sobrecarga con yugos pesados como el mandato de amar al prójimo y al enemigo, sino que también quiere liberar
la libertad humana para que puedan tomar decisiones por sí mismos. Esta acusación se hace presente desde el inicio del poema, cuando el viejo inquisidor le niega el derecho a revelar uno solo de los secretos del mundo del que procede, so pretexto de que, en palabras de nuestro personaje, esa revelación habría de añadirse a las que hiciese en otro tiempo, y con ella comprometerías aquella misma libertad que tú mismo predicaste y que nos ha costado cara. Es así que, con un cierto hálito de arrogancia, el inquisidor se alaba por haber suprimido la libertad para hacer felices a los hombres, quienes, según el inquisidor, no se han creído jamás tan libres como ahora que han puesto su libertad a nuestros pies. Con esta última aseveración, según von Balthasar, Iván pretende demostrar dos cosas. Por un lado, cuán humanamente plausible puede resultar una forma de religión en la que la masa no puede tomar decisiones con plena libertad, sino que es la jerarquía la que decide por ella. Por otro, como esto, al mismo tiempo, es un bofetón en el rostro del cristianismo auténtico. Dostoyevsky se percata en relación con esto de que los hombres no se dividen en buenos y malos, sino que en cada uno coexisten siempre tanto el bien como el mal, antinómica polaridad en virtud de la cual se encuentra la sede privilegiada de la agónica situación del hombre y que explica en qué sentido el inquisidor insinúa que los seres humanos necesitan la fundación de la Santa Inquisición para ser completamente felices. Por esta razón, alega Iván, el inquisidor le reclama a Cristo el haber rechazado las tres tentaciones con las que aquel espíritu terrible e inteligente, el espíritu de la negación y de la nada, le trató de aconsejar en el desierto, tentaciones cuya simple formulación, un milagro estupendo, es un milagro estupendo. Su carácter milagroso sí consiste en que en estas, la historia ulterior de la humanidad se hallaba predicha y condensada, ya que cristalizan todas las contradicciones de la historia de nuestra especie. La primera tentación consiste en convertir las piedras de este árido desierto en panes con la intención de que Cristo no se presente al mundo con las manos vacías, con la finalidad de comprar su libertad con pan, de modo que su idiotez y su natural maldad, que no les deja comprender la razón de ser de su libertad, sean sustituidas por el temor de que Cristo retire sus manos y los panes vuelvan a convertirse en piedras. Al hacer este reclamo, en efecto, el inquisidor no solo da cuenta de los peligros que conlleva dejar al ser humano a su propia suerte, esto es, bajo la enorme responsabilidad de tener que hacerse cargo de su propia existencia, sino también de la relación entre el padecer hambre y el pecado, ya que, como señala Rudiger Safransky, a este respecto, no hay que hacerse ilusiones. El hombre cometerá los peores delitos con tal de poder comer su pan. De ahí que el inquisidor, al cuestionar qué sería de la humanidad si la obediencia se comprase con pan, también le reclame el haber cambiado el pan terrenal por el pan celestial. Vean esta cita. Si al final comprenderán que la libertad no es compatible con una justa repartición del pan terrestre entre los seres vivientes, porque jamás sabrán dividirlo entre ellos. Tú les prometiste el pan del cielo, el pan de la gracia divina, y puede compararse ese pan con el de la tierra, siendo esto una cosa vil, como vil e incorregible es la raza humana. Con tu pan te podrás conquistar algunos miles de almas, o acaso algunos centenares de millar. Pero ¿cuántos serán los cientos y miles de millones de seres que preferirán el pan de la tierra al otro cielo? A lo que más adelante añade, tú ponías la libertad por encima de todo, mientras que aceptando los panes habrías satisfecho el unánime y eterno deseo de la humanidad. Danos un patrón, un amo, ya que no hay afán más constante y doloroso para el hombre libre que el andar buscando un objeto o un ser ante el cual inclinarse.
El drama de la libertad humana así adquiere su justa dimensión cuando nos vemos en la necesidad de elegir entre el bien y el mal y nos percatamos de que el secreto de la existencia humana consiste en tener un motivo para vivir donde el pan se antoja como el medio por excelencia, según el inquisidor, para darles la paz de la conciencia. ¿Acaso no el hambre se encuentra entre los males que en la actualidad padecen todos aquellos que viven en situaciones de pobreza extrema, incluyendo a todos aquellos niños que sin culpa alguna viven en condiciones infrahumanas? Pero si el pan realmente es una cosa incontestable, como afirma el inquisidor, ¿puede el pan terrenal realmente proporcionarnos la paz que tanto anhelamos? Para el inquisidor y por ende para Iván Karamazov, Cristo se muestra como un ser deleznable, carente de toda compasión, ya que en vez de darles a los seres humanos principios sanos que pudiesen tranquilizar por siempre la conciencia humana, prefirió ser amado libre y espontáneamente, sin más guía que la de tu imagen, la imagen de Cristo. Es así que el reproche del inquisidor nos remite a la segunda tentación. Si con la primera Cristo rechaza el milagro como forma de someter la conciencia de esos devotos rebeldes, con la segunda rechaza el misterio, no precipitándose desde lo alto para demostrar su naturaleza divina. Al no precipitarse sobre el vacío para ser rescatado por los ángeles y demostrar su naturaleza divina, según el viejo inquisidor, Cristo rechaza dos cosas. Por un lado, rechaza la oportunidad de demostrar su fe en el Padre, y por otro, rechaza obligar a creer al hombre por la fuerza que imprime lo maravilloso, tal y como vemos que ocurre cuando se inclina ante los prodigios de los magos, ante los encantamientos de los brujos, por rebelde, hereje y ateo que sea. Si lo mágico, lo misterioso nos atrae, es justo porque la naturaleza humana no es capaz de rechazar el milagro y darse por satisfecha dejando elegir el corazón en aquellos terribles instantes en que las cuestiones vitales exigen una respuesta. ¿Cuántos charlatanes nos encontramos en la actualidad? Gente que se aprovecha de esta peculiaridad de nuestra condición para vender remedios mágicos o soluciones milagrosas que prometen ponerle fin a nuestro sufrimiento. ¿A cuántos vemos todos los días caer ingenuamente en las falsas promesas que ofrece el mercado, la propaganda engañosa y las tendencias ideológicas? Algo semejante ocurre cuando Cristo se niega a descender de la cruz, a desclavarse, incluso a pesar de que le aseguran que si lo hace, creerán en él. En aquella ocasión no quisiste tampoco obligar, esto lo dice el inquisidor, a creer al hombre por la fuerza que imprime lo maravilloso, sino que deseaste que lo hiciera libremente. Deseabas el amor del hombre espontáneo, bien meditado, y no la humillación servil de un esclavo aterrorizado. Para el inquisidor, por tanto, el misterio se muestra más acorde a nuestra propia debilidad, ya que ofrece la ventaja de someter al hombre sin razonar, aunque sea en contra de su propia conciencia. Finalmente llegamos a la tercera tentación, donde Cristo rechaza tomar la púrpura del César, la autoridad con la cual el viejo inquisidor les habría podido dar a los hombres lo que ellos buscan sin tregua en la tierra. Un amo, un depositario de su conciencia y todavía un ser que les proporcione los medios de unirse para no formar más que un gran hormiguero, puesto que la necesidad de la universal es el tercer y último tormento de la humanidad. Si Cristo no hubiese rechazado la autoridad, según el viejo inquisidor, tomando la púrpura del César, habrías tú fundado el imperio universal y dado la paz a la humanidad. Porque ¿a quién le pertenece reinar sobre los hombres, sino a aquel que es dueño de sus conciencias y que tiene el pan de todas sus manos, de todos en sus manos? A través del milagro, el misterio y la autoridad, según este mismo razonamiento, Cristo hubiese comprado la libertad de los seres humanos y les habría dado aquella paz, felicidad y unidad que tanto anhelan sus corazones. De ahí que, según el inquisidor, de esa predilección por la libertad se sigue un cierto vacío de autoridad que alguien más, dominado por ese espíritu de la negación, ocupará su pretexto de darle a la humanidad una era de paz y felicidad verdaderas, de manera que los hombres, a base de mentiras, acabarán por persuadirse de que la libertad que tú les diste no les sirve sino para vivir siempre llenos de duda y temor. Terror. Aquellos que llenen ese vacío de autoridad motivados por ese terrible espíritu así, asumirán el rol de tutores de la humanidad, mostrándoles a los demás que son débiles, débiles chiquillos, tan débiles que incluso cuando se les obliga a trabajar,
podrán llenar su propio vacío con el divertimento y el pecado, pues según el inquisidor, hasta les permitiremos pecar. Y como les permitiremos pecar, nos amarán más todavía. Con esto en mente, Dostoyevsky no solo cuestiona a quienes pretenden hacer de la Iglesia una institución de poder que más que acercarse a las verdaderas enseñanzas de Cristo, ha preferido ceder a la triple tentación del demonio en el desierto, recurriendo a aquellos medios de imposición de la verdad, que son el milagro, el misterio y la autoridad, con la intención, según Peirson, de realizar una utopía socialista que pretende realizar la sociedad perfecta, no olvidando la imperfección humana, el dolor y la culpa que pesan sobre el hombre. Vemos, sin embargo, que la respuesta de Alyosha a este poema es contundente. Tu poema, esto le dice Alyosha, es una alabanza de Jesucristo en vez de una condena. ¿Quién creerá todo esto que dices a propósito de la libertad? Es así como debe entenderse. ¿Es esta la doctrina de la Iglesia Ortodoxa? La clave para entender la respuesta de Alyosha a su hermano, a modo de conclusión, reside en dos cosas. Por un lado, en que la libertad, como sostiene Peirson, es libertad de bien, solo si es también al mismo tiempo libertad del mal, porque el bien impuesto es mal. Por otro lado, en que ésta solo se entiende en virtud de aquella responsabilidad que se resume en la frase, todos somos culpables por todo, ante todos, la cual se encuentra presente a lo largo y ancho de los hermanos Karamazov, en contraposición con el discurso del diablo que se le aparece a Iván, a quien le dice que una vez que toda la humanidad haya llegado a negar a Dios, y creo que la época del ateísmo universal vendrá por fin, como vino en su tiempo la época geológica, entonces de por sí mismo, sin antropofagia, desaparecerán los antiguos moralistas. Los hombres se reunirán para pedirle a la vida todo aquello que ésta pueda dar, pero solo y absolutamente esta vida presente y terrestre. La mente humana se agrandará y se elevará hasta un orgullo satánico, y será entonces cuando reine el Dios humanidad. Cada uno sabrá que es mortal, que no debe contar con ninguna clase de resurrección, y aceptará la muerte con orgullo. Más aún, si no hubiese de llegar nunca a esta época, puesto que Dios y la inmortalidad no existen, debe permitirse al hombre que regule sus acciones conforme a los nuevos principios que le proclaman hombre Dios y vivir como tal. Podría, por tanto, sin temor alguno, salvar todos los obstáculos de la moral antigua que reducía al hombre al estado de esclavo. Para Dios no hay leyes. Dios en todas partes está en su sitio. Todo le es permitido. Todas las leyes se resumen en esta frase. Mientras que el diablo aquí sostiene que sin Dios todo está permitido, una postura semejante a la que encontramos en la Gaia Ciencia de Nietzsche, los distintos personajes de los hermanos Karamazov, en concreto Iván y Alyosha, se van percatando de que esa libertad no está exenta de culpa y de que por tanto todos somos culpables de todo ante todos. De ahí que Dostoyevsky, a modo de conclusión, termine por aproximarse al santo Hipona, para quien la voluntad libre es condición de posibilidad para vivir rectamente. De modo que incluso cuando ésta puede ser causa del mal, no podemos negar que ésta es un bien dado por Dios. Si bien es cierto que esto no termina por resolver el problema del mal, lo cierto es que así como Dostoyevsky no tiene en mente llegar a una solución definitiva o a algo que se le parezca, no por eso podemos dejar de ver la riqueza misma de esta obra maestra del literato ruso.